Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 5. Capítulo 5. Ag. Después de confirmar que Vincent había caído, Harold se dejó caer sobre una rodilla, como si hubiera perdido toda la fuerza de sus piernas. Las heridas que había recibido no eran muy serias, pero la batalla había durado mucho tiempo, y era natural que su cuerpo sangrante agotara su fuerza después de usar un combo de más de 100 golpes. Además, su mente estaba agotada por estar continuamente expuesta a los feroces ataques de Vincent, pero él había ganado. Incluso Vincent no podría resistir el ataque que acababa de recibir. Ni siquiera sería sorprendente si muriera con eso. La última técnica que utilizó Harold, Lightning Clash, fue sin duda su movimiento especial más poderoso. Pero debido a su inmenso poder, cargarlo fue un proceso largo y fue muy difícil de usar. Incluso en el juego, estaba claro que la habilidad no era adecuada para el combate, hasta el punto en que se consideraba una especie de habilidad de broma que siempre se interrumpía antes de poder disparar. El juego estaba configurado para ser jugado en grupos de 4, por lo que parecía obvio que una habilidad que tardaría tanto en cargarse terminaría siendo cancelada por un ataque del enemigo. En esta pelea, el uso de la habilidad de Harold fue una decisión sabia solo porque él estaba en una pelea 1 a 1, en una situación que nunca hubiera sucedido en el juego. Y es gracias a eso que gané, pensó Harold. Mientras Harold miraba al suelo y luchaba por recuperar el aliento, de repente escuchó algo. Él dejó de respirar. Un pensamiento se apoderó de la mayor parte de su cerebro: esto no puede estar sucediendo. Sin embargo, al mismo tiempo, también estaba pensando: este es Vincent, entonces tal vez. No quería creerlo, pero Harold levantó su rostro para mirar directamente a la realidad que probablemente estaba teniendo lugar. Mientras miraba frente a él, dejó que sus pensamientos escaparan de su boca. Él es un monstruo. Su armadura fue aplastada, y su cuerpo estaba plagado de heridas y teñido de sangre. A pesar de eso, Vincent se levantó. Se sentía como si fuera un fantasma, de vuelta de entre los muertos. Probablemente porque no tenía ninguna fuerza en sus brazos, arrastró su enorme espada al suelo mientras se tambaleaba mientras daba un paso adelante. Su cuerpo hacía parecer que estaba a punto de morir, pero extrañamente, había un brillo agudo en sus ojos. Harold. Stokes es la máxima prioridad, eliminación, objetivo. ¿Entonces solo eres una marioneta? Pensar que se supone que eres el líder del Orden de los Caballeros Santos, como han caído los poderosos. En la historia original, Vincent fue engañado por las palabras de Justus y perdió su visión de sí mismo, pero ahora, había perdido por completo su autoconciencia a través de algún tipo de lavado de cerebro. Por lo tanto, su estado actual era incluso peor de lo que era en el juego. Cuando lo pensó, Harold se dio cuenta de que él y Vincent estaban en la misma posición. Era un personaje jefe, y el escenario estaba listo para ser derribado por el protagonista. La muerte de Vincent no se había representado claramente en el juego, pero se podía suponer que murió basándose en el diálogo de Cody con el protagonista. En otras palabras, Vincent también tenía banderas de muerte en su camino. Este giro del destino que había hecho que dos personas lucharan hasta la muerte hubiera hecho reír a Harold si su vida no estuviera en juego. Y se preguntó, ¿era su destino seguir luchando hasta que uno de ellos muriera? Esto es una mierda. Esto se sintió horrible. Harold había poseído este cuerpo sin saber por qué, y desde entonces había estado luchando constantemente con su miedo a la muerte, todos los días. Este mundo se parecía mucho a su juego favorito y, sin embargo, era imposible para él simplemente disfrutarlo. Porque, aunque disfrutarlo le había ayudado a reducir un poco la carga de su mente, eso era muy limitado debido al miedo y la ansiedad que entrañaba conocer su futuro y el futuro de este mundo. Sin embargo, sintió que Vincent también era bastante desafortunado. Él estaba actualmente en estado de ruina, herido en todas partes, pero no sabía nada de lo que estaba sucediendo o por qué estaba sucediendo. Había perdido a su familia y su ciudad natal, tenía que convertirse en mercenario y teñirse las manos de sangre para sobrevivir. Sin embargo, para proteger a su amigo, para proteger a todos los que pudo, se convirtió en un caballero. Entonces, al confiar no solo en su talento sino también en sus continuos y considerables esfuerzos y en su personalidad fuerte y directa,
pudo ascender al rango de líder de la Orden de los Caballeros Santos, y sin embargo, este fue el resultado final. En la historia original, perdió a muchos de sus subordinados, y su sueño y orgullo, la Orden de los Caballeros Santos, fue destruido. Esto había debilitado su corazón, y el responsable de todo eso, Justus, hizo uso de la debilidad de Vincent para que apuntara con su espada a Lainer y su grupo. Al final, fue derrotado y asesinado por su amigo de la infancia, Cody, y ahora, le habían lavado el cerebro y lo habían convertido en nada más que un títere que solo podía ejecutar fielmente las órdenes de Justus. Además, el resultado de cumplir esas órdenes sería un desastre masivo que se tragaría a todo el continente, llevando consigo a todas las personas que Vincent intentaba proteger. Si Vincent no se consideraba desafortunado, entonces no existía la desgracia. En cualquier caso, su vida estaba llena de dificultades. ¿Estás muy satisfecho con una vida así?, preguntó Harold, antes de darse cuenta. A pesar de que sabía que era inútil hablar con Vincent en el estado en el que se encontraba actualmente, Harold aún no podía evitar hablar de los sentimientos que se retorcían y giraban en su mente. Ser incapaz de lograr tus propias metas y ser utilizado para los planes de otra persona. Esa realidad irracional era enfurecedora. Tal existencia de mierda no vale nada. ¿Realmente puedes llamar a una vida que no puedes vivir para ti una vida? Al mismo tiempo, todavía anhelaba por la vida. No había manera de que aceptara morir como una mera herramienta para una historia. ¿Es tu actual estado patético realmente la llamada justicia ideal a la que estabas apuntando, Vincent? Naturalmente, Vincent no dio una respuesta, pero Harold realmente no esperaba ninguna. Él solo quería hablar. Se estaba reprendiendo a sí mismo, egoístamente compadeciéndose de Vincent por ser como él, y resentido por el destino que los rodeaba a ambos. Empujando su espada contra el suelo para usarla como bastón, Harold logró ponerse de pie. Su fuerza estaba casi en su límite. En el momento en que pensó erróneamente que había ganado, Harold había perdido la tensión, lo que probablemente le permitió aumentar su cansancio y fatiga. Apenas logró levantar su espada, pero no confiaba en poder luchar adecuadamente en su estado. Vincent también había sufrido un gran daño, pero dado que él era capaz de ignorar sus propias heridas, las posibilidades de éxito de Harold eran bajas. Aún así, por el bien de su propia supervivencia, Harold no tuvo más remedio que sujetar su espada. Estoy en un lugar bastante malo, ¿no? Mientras pensaba eso en un rincón de su mente como si fuera el problema de otra persona, Harold gritó con fuerza: «Maldito idiota, estás dejando que alguien más te manipule. Tu voluntad es tuya para que la controles». Inmediatamente después de que Harold gritara eso, se produjo un cambio en Vincent. Detuvo su lento caminar y dejó caer su gran espada. ¡Ah! Harold expresó involuntariamente su duda. Notó que el tono que usaba sonaba bastante mal, como si fuera un pequeño yecuse o un matón, pero ese fue el resultado de su desconcierto al enfrentar este cambio repentino de eventos que no entendió. Harold dudó sobre si aprovechar esta oportunidad para un ataque rápido o simplemente observar la situación, pero al final escogió la última opción. Si él falla su ataque, eso significará su derrota, la presión de saber que eso impedía que sus pies se movieran. «Necesito, yo. Harold». Entonces, Harold notó algo. Comparado con el anterior, la extraña forma de hablar de Vincent se estaba volviendo más normal. ¿Cuál era el significado de ese cambio? Harold encontró un hilo de esperanza en la conclusión de que inmediatamente lo alcanzó. Podría ser que él se está deshaciendo de su lavado de cerebro. Aunque no tenía ninguna prueba real de esto, Harold todavía sentía que el aspecto robótico de la voz de Vincent se estaba desvaneciendo y abriendo paso a un indicio de humanidad. Si Vincent realmente se estaba deshaciendo de su lavado de cerebro, ¿cuál era el motivo? ¿Fue por el daño que recibió al ser atacado? ¿Fue por las acciones de Harold? ¿O fue simplemente por el paso del tiempo? Sin embargo, nada de eso importaba. La parte importante era que Vincent podía volver a la normalidad. Si pudiera hacer eso, entonces no habría necesidad de que Harold y él se mataran aquí. En cierto sentido, esa línea de pensamiento se debió a que Harold era blando. Al final del día, la personalidad dentro de él era la de un estudiante universitario que había estado viviendo pacíficamente en Japón hasta hace 8 años. Después de poseer el cuerpo de Harold, cuyo camino estaba lleno de banderas de la muerte, había experimentado muchas batallas contra monstruos y humanos por igual.
Y todo el tiempo, él había estado viviendo su vida teniendo cuidado de no cometer ningún error que lo llevaría a matar a alguien o a ser asesinado. En otras palabras, nunca había matado a un ser humano hasta el momento. No habría regreso después de pisar esa línea, era un límite claro. De ahí que haya dudado continuamente en cruzarlo, tanto consciente como inconscientemente. Esa fue la razón por la que eligió no atacar a Vincent en ese momento, sino para gritarle: «¡Despiértate ya!». ¿Es esta farsa realmente el final que quieres? Ag. En respuesta a las palabras de Harold, Vincent sostuvo su propia cabeza y dejó escapar un doloroso gemido. Harold ciertamente fue impulsado por el pensamiento egoísta de que sería mejor para él si la pelea se detuviera. Sin embargo, en este momento, las palabras que estaba gritando también vinieron del fondo de su corazón. Eso fue porque Harold, o mejor dicho, Hirasawa Kazuki, deseaba sinceramente que el hombre llamado Vincent Van Westerford sobreviviera. Pudo haber sido solo el personaje de un juego en el mundo de Kazuki, pero el Vincent al que estaba enfrentando aquí y ahora era un ser humano real, hecho de carne y hueso. Harold no estaba cerca de él. Apenas había tenido conversaciones reales con él. Él solo conocía unilateralmente la personalidad y las circunstancias de Vincent debido al juego, pero fue precisamente por eso que supo que Vincent merecía algo mejor que morir allí. Quería salvarlo si había alguna forma de hacerlo. Esa fue la manifestación del lado bueno y suave de Harold. «Date prisa y vuelve, Vincent». El fuerte grito de Vincent resonó dentro de la cueva. Luego, cayó de rodillas como si estuviera a punto de colapsar. Él dejó de moverse y se mantuvo en esa posición. «Oye». Harold intentó llamarlo pero no obtuvo respuesta. ¿Se limpió el cerebro o simplemente se desmayó? Mientras Harold se preguntaba eso, se acercó a Vincent cautelosamente para poder reaccionar si era atacado repentinamente. Y en el momento en que la distancia entre los dos se hizo inferior a 2 metros, 6 pies, Vincent hizo un movimiento. Harold tomó cierta distancia de inmediato. En cuanto a Vincent, después de comenzar a moverse de nuevo, no le prestó ninguna atención a Harold y sacó algo en su lugar. Era un contenedor cilíndrico transparente con un líquido celeste en el interior. Al ver eso, Harold inmediatamente se puso pálido. La poción astral. Esta fue la poción que Harold había tomado en la historia original. Era un objeto espantoso que podía otorgar fuerza a su usuario solo para finalmente matarlo debido a que era demasiado potente para que el cuerpo lo manejara. Pero ahora, se lo había dado a Vincent en lugar de a Harold. Harold había pensado que, simplemente sin tomar la poción, podría evitar morir como lo hizo Harold Stokes en el juego. Sin embargo, ¿qué pasaría si Vincent bebiera la poción en la situación actual? El poder temporal probablemente le permitiría matar a Harold antes de que él también muriera. El peor desarrollo posible acababa de cruzar la mente de Harold. No importa que, tuvo que evitar que Vincent usara ese artículo. Mientras pensaba en eso, Harold supo que tenía que dar un paso al frente inmediatamente, pero su cuerpo no se movió. Eso fue porque él había saltado hacia atrás cuando amplió la distancia entre él y Vincent, y su centro de gravedad lo tiraba hacia atrás en consecuencia. Redirigir su centro de gravedad, cruzar la distancia entre él y Vincent, y luego destruir la poción astral, todo eso solo le tomaría a Harold unos segundos. Sin embargo, esos pocos segundos se sintieron irremediablemente lejanos para él, porque Harold sabía que no tenía suficiente tiempo. «Detente». Lo único que Harold podía hacer ahora era gritarle a Vincent. Aunque fue inútil, extendió su mano derecha hacia adelante, pero no estaba lo suficientemente cerca como para agarrar algo. En ese momento, todo lo que podía hacer era mirar. Vincent levantó su rostro para mirar por encima de él, abrió la boca para beber la poción astral, y luego, el sonido del contenedor hizo eco dentro de la cueva. Itsuki estaba ocupado arreglando el papeleo en su habitación. Una vez que trabajó lo suficiente como para poder tomar una pausa, exhaló mientras estiraba su rígida espalda. Supongo que tomaré un pequeño descanso. Entonces, voy a hacer té. Gracias, por favor hazlo. Sylvie, que había estado sentada a su lado, salió de la habitación para preparar un poco de té. Antes de venir aquí, Sylvie estaba acostumbrada solo al té negro, pero en la actualidad había estado haciendo té verde activamente.
Verla acostumbrarse a la cultura de los Sumeragi hizo que el corazón de Itsuki se calentara espontáneamente. Casarse es mucho mejor de lo que pensaba. De repente murmuró Itsuki. Aunque esta declaración no fue muy persuasiva viniendo de él que se había casado hace menos de medio año, todavía tenía la convicción de que él y su esposa se amarían mutuamente de la misma manera en el futuro, o más bien, que se amarían más entre sí. A pesar de eso, había un cierto pensamiento que todavía estaba ocupando su mente. Si solo Erika y Harold también pudieran unirse ya. Ambos eran personas muy obstinadas, especialmente Harold, quien era quizás la persona más obstinada del mundo. A pesar de que ambos podían sentirse algo conmocionados por los métodos de Itsuki, era extremadamente difícil hacerles concesiones. Ya sea en el pasado o ahora, Harold siempre fue uno del tipo que continuaba por el camino que eligió para sí mismo. Tal vez esto hizo parecer que tenía una voluntad muy firme, pero aquellos que lo conocían bien no podían evitar preocuparse sabiendo que Harold había escogido un camino solitario en el que no confiaría en nadie. Harold dependió de mi familia solo una vez. No, supongo que fueron 2 veces. La primera vez, vino a pedirle ayuda para poder emboscar a los soldados del Imperio Serien que habían venido a atacar el bosque de Blitz debido a los planes de Justus. Sin embargo, la petición real de Harold era muy simple, todo lo que les pidió fue que le prepararan un uniforme del Imperio Serien, y aparte de eso, los Sumeragis no podían apoyarlo públicamente. En cuanto a la segunda vez, la familia Sumeragi aún no había cumplido ese pedido. Itsuki sacó un sobresellado que estaba encerrado en el cajón de su escritorio. Se lo dio a su padre y contenía una carta que Harold había escrito, aunque ya lo había leído tantas veces que podía recitarlo de memoria. Itsuki sacó la carta del sobre y la abrió. En el interior, Harold había escrito un método para producir una medicina que funcionaba contra el miasma que se había extendido en el territorio Sumeragi. También había ofrecido una técnica industrial pionera que llamó cultivo LP, y propuso cancelar el compromiso que tenían que se había hecho explotando la debilidad de la familia. Además, creyendo que la familia Stokes eventualmente declinaría, quería que la familia Sumeragi actuara para que las vidas de las personas del territorio Stokes no se vieran afectadas en ese momento. A decir verdad, Itsuki no quería que la familia Stokes declinara, pero cuando Harold tenía 8 años, creía que ese futuro ya estaba escrito en piedra. Y eso probablemente no había cambiado ahora. ¿Qué aspecto tiene el mundo desde la perspectiva de Harold? Tenía el poder de entender una situación, pensar en ella y utilizar esa información para hacer las cosas y allanar el camino para el futuro que deseaba. No hay coincidencia en estos puntos, pensó Itsuki. Además, no era exagerado decir que, cuando tenía una espada, era el luchador más fuerte de todo el continente. Corazón, técnica, físico, fuerza, ingenio e iniciativa. El amigo de Itsuki poseía todas estas cualidades, con cada una de ellas en un nivel muy alto. Era un hombre extraordinario, y en este punto, no sería extraño si dejara su nombre en la historia. Ha hecho muy pocas solicitudes de mí hasta ahora, pero si algo sucede, le prestaré mi poder sin importar lo que. En ese momento, Itsuki repentinamente cortó sus propias palabras. Pero eso no fue porque su determinación había vacilado. Sin embargo, cuando recordó el contenido de la carta, sintió que algo andaba mal. Harold realmente haría una solicitud sencilla y fácil de entender, como pedir salvar a la gente de su territorio. Itsuki no se dio cuenta cuando recibió la carta, pero ahora, conocía al hombre llamado Harold Stokes, y podía decir con confianza que Harold no haría una petición tan simple. Y, suponiendo que la familia Stokes fuera a declinar, entonces el territorio probablemente no se modificaría y simplemente se asignaría a otros aristócratas. Incluso sin la participación de la familia Sumeragi, era poco probable que la vida de las personas del territorio se empeorara significativamente, más bien, era posible que sus condiciones realmente mejoraran al ser liberadas de las garras de la familia Stokes. Dijo que quería que la familia Sumeragi manejara el territorio una vez sucediera. Si ese es el caso, entonces me parece que cancelar el compromiso fue una jugada bastante mala de su parte, a menos que no esté interesado en ser personalmente involucrado en absoluto con el territorio después del declive de la familia Stokes. Pero si ese es el caso, eso significa que no quiere que nosotros solo lo administremos y que realmente piense que es necesario para el próximo señor feudal del territorio Stokes, ser de la familia Sumeragi.
Los pensamientos de Itsuki siguieron circulando frenéticamente en su mente mientras trataba de leer el verdadero significado de las palabras que Harold había escrito. Sin embargo, todas las respuestas que se le ocurrieron realmente no encajaban. ¿Qué pasa? Al ver a Itsuki perdido en sus pensamientos, Sylvie, que había regresado después de tomar un té, lo llamó. Itsuki recibió la taza de té después de darle las gracias, y luego, a riesgo de cambiar el estado de ánimo, desdobló la carta de Harold en su escritorio para que Sylvie pudiera verla también. Nada, solo estaba releyendo esta carta que recibí de Harold en el pasado, y hay algo que se siente un poco fuera de lugar en lo que escribió. ¿Fuera de lugar? Sí, mira. Sylvie revisó la carta cuando Itsuki la instó a hacerlo. Pero sus pensamientos sobre él podrían expresarse en una sola oración. Lo siento, no entiendo qué tiene de extraño. Itsuki esperaba tanto. Pero esto no significaba que el juicio de Sylvie fuera particularmente malo, incluso él apenas había notado que algo estaba fuera de lugar, y eso era porque él sabía de la tendencia de Harold a tergiversar las palabras y los significados. Era absurdo esperar que Sylvie lo notara dado que casi nunca había estado en contacto con Harold. No te preocupes por eso. Tal vez solo estoy malinterpretando cosas. Pero, Itsuki, estás ansioso, ¿verdad? Jaja. No puedo esconderte nada, Sylvie. Lo sé por la expresión de tus ojos. ¿Estás claramente seguro de que hay algo fuera de lugar allí? En efecto. Itsuki sintió que tenía que haber más en esta carta. Al mismo tiempo, tuvo un presentimiento que lo hizo sentir indescriptiblemente impaciente. Era una inquietud infundada, pero sentía que si no entendía el significado de Harold tan pronto como pudiera, sería demasiado tarde para intervenir. ¿Pero es verdad lo que se dice en la carta? ¿La familia del señor Harold realmente se va a caer? Sí, parece que Harold calculó que esto iba a suceder cuando escribió la carta hace 8 años. Los cálculos de Harold eran tan precisos que a veces hacían que Itsuki se preguntara si podría ver el futuro. Como él dijo que el territorio iba a caer, eso significaba que caería, o algo así como por lo menos. Espera, caer. Así es, normalmente, eso es lo que harías, porque Harold utilizó específicamente la palabra declinar. La palabra que Sylvie empleó fue caída. Esta palabra se usó para describir algo que solía florecer solo para luego decaer y finalmente perecer. Su implicación era casi la misma que la de la palabra declive. Sin embargo, la palabra caída era mucho más común. Esa era probablemente la razón por la cual Sylvie lo había usado espontáneamente. Harold era naturalmente consciente de eso. Y, sin embargo, todavía se desvió de su camino para usar la palabra declive en su lugar, porque fue eso, caída y declive. Aunque ambas palabras tenían casi el mismo significado, había una diferencia definitiva entre ellas. Uno implicaba que algo ya había caído en la ruina, el otro daba a entender que estaba en el proceso de caer en la ruina. Aunque era solo una pequeña diferencia, había una diferencia entre decir que la familia estaba declinando y decir que había completado su declive. Y normalmente, en la forma en que se colocó en esta carta, el uso de la palabra caída hubiera sido más adecuado. Sin embargo, si la palabra declinar realmente se usó con su significado correcto, no significaba eso que Harold quería que la familia Sumeraje actuara durante el declive de la familia Stokes y no después de su caída. Aún así, ¿cómo deberíamos hacerlo? Si se trata de apoyarlos económicamente, entonces podríamos hacerlo hasta cierto punto utilizando el método de cultivo LP. Esa fue la petición de Harold. Quería algo que iba a necesitar en un futuro que había visto llegar 8 años antes de tiempo. Mientras se perdía en sus pensamientos otra vez, los engranajes en la mente de Itsuki comenzaron a girar. El futuro que predijo, o mejor dicho, el presente, fue una crisis en la familia Stokes. No, tal vez era el hecho de que iba a estar bajo la amenaza de un enemigo en este momento. ¿Podría ser que él viera que todo esto sucedería en ese momento? Entonces, Itsuki finalmente alcanzó una respuesta. Era absurdo, pero cuando lo pensaba, no era realmente imposible. Decir que Harold había predicho el presente hace 8 años pondría la palabra anormalidad, trabajando duro, pero por lo que respecta a Itsuki, esa palabra y Harold habían estado yendo de la mano durante mucho tiempo. Y podía creer absolutamente que Harold había jugado con palabras en la carta a propósito hace 8 años para que nadie entendiera su significado hasta el momento adecuado.
La razón por la que Itsuki podía pensar de esa manera era que por casualidad conocía a Harold desde hacía años y, para bien o para mal, Harold era una masa anormal y andante. O más bien, Harold podría haber construido su relación con Itsuki específicamente con el propósito de hacerlo pensar de esa manera en este preciso momento. Aún así, eso estaba bien con Itsuki, estaba dispuesto a hacer lo que Harold necesitaba que hiciera. Porque, sin importar qué tipo de motivos ocultos tuviera Harold, era el amigo irreemplazable de Itsuki. Tal vez Itsuki estaba pensando demasiado y terminaría pareciendo estúpido más adelante, pero eso era 1000 veces mejor que no hacer nada y luego arrepentirse en el futuro. ¿Pasa algo, Itsuki? Sylvie, hay algo que tengo que hacer. Ya veo. Es muy importante para ti, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Pero si fallo, podría traer problemas tanto para ti como para tu familia. Si alguna vez llega a eso, no me importaría. Soy tu esposa y hemos jurado caminar juntos, sin importar lo que nos depare el futuro. Mientras decía eso, una sonrisa suave apareció en el rostro de Sylvie. Al verla así, Itsuki quiso decirle 1000 palabras, pero se las guardó para sí mismo y solo dijo una cosa: gracias. Es un placer, dijo Sylvie asintiendo. No necesitaron decir nada más, este breve intercambio fue suficiente para que ambos se entendieran perfectamente. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.